Bueno, aquí me gustaría mostrarte otra manera de probar estas igualdades que ya habíamos visto con otra construcción. Y con esta construcción va a ser todavía más sencillo. Como vas a ver, es muy fácil de probar y también es fácil de construir la figura. Fíjate, lo único que tienes que hacer es que te tomas el ángulo beta, y ese es un triángulo de tal manera que la hipotenusa sea uno, que mida uno. Entonces haces un triángulo rectángulo con uno de sus ángulos agudos beta de hipotenusa uno, y con base en ese triángulo ya puedes hacer este cuadrado de tal manera que se incluya aquí el otro ángulo que necesitas. ¿De acuerdo? Después de construir ya el cuadrado y de tener aquí los ángulos, pues nada más analizas detenidamente la figura. Esta recta y esta recta pues son paralelas, entonces el ángulo que está aquí debe ser igual al ángulo que está aquí, son ángulos internos externos, ¿no? Este es alfa más beta y este tiene que medir lo mismo, ¿no? O sea, este es alfa y beta, es alfa más beta, y este mide lo mismo y es alfa más beta. Este es el ángulo complementario de alfa, o sea, es 90 grados menos alfa. O sea que es lo de... Y como este de aquí mide 90 grados, entonces ¿cuánto tiene que medir este? Pues tiene que medir alfa. Y bueno, pues ahí encontraste aquí un triángulo que tiene ángulo agudo alfa, aquí también hay alfa. Y aquí está el que nos están pidiendo, pero una ventaja que vas a tener muy grande porque tienes un triángulo rectángulo con hipotenusa 1 para el ángulo beta, es que tú ya sabes cuánto mide su cateto opuesto, sí, sus catetos adyacente y cateto opuesto. O sea, sabes que coseno de beta es el cateto opuesto de beta entre la hipotenusa. Pero como la hipotenusa mide 1, pues este es el coseno de beta. Su cateto opuesto es coseno de beta y su cateto opuesto es seno de beta y su cateto adyacente es coseno de beta. Y la forma de probar estas es muy sencillo. Fíjate, ¿quién sería aquí el seno de alfa más beta? Bueno, el seno de alfa más beta es el cateto opuesto en este triángulo, en el TEP. O sea que su cateto opuesto en este triángulo es EP. Y EP es la suma de dos segmentos, SR y RQ. Pero SR está en un triángulo que tiene alfa, entonces podemos considerar el coseno de alfa en este triángulo, en el STR. Y el coseno de alfa sería el cateto adyacente, que es SR, entre la hipotenusa, y la hipotenusa es seno de beta. De aquí puedes despejar SR y te va a salir que SR es igual a coseno de alfa por seno de beta. Solo lo estamos despejando. Haces lo mismo con este triángulo que está aquí, solo que ahora consideras el seno de alfa. El seno de alfa tiene que ser el cateto adyacente, que es RQ, entre la hipotenusa, que es coseno de beta. Despejas de ahí RQ y te sale que RQ es seno de alfa por coseno de beta. Y fíjate, ya solo tienes que reemplazarlo en lo que está aquí y ya te sale la igualdad de allí, coseno de alfa por seno de beta, más RQ, que es seno de alfa por coseno de beta, que está acá. Ese para la del seno. ¿Sí? Coseno de alfa por seno de beta, seno de alfa por coseno de beta. Y ya te sale esta, la de seno de alfa más beta. ¿De acuerdo? Para la siguiente, la que puse aquí, el coseno de alfa más beta, la que está en azul, esto también lo puse en azul, es muy parecido, solo que esta vez, fíjate, ¿quién sería aquí el cateto adyacente en este triángulo de alfa más beta? Pues sería ET, ¿de acuerdo? Y como en ET, la hipotenusa, en el triángulo TEP, la hipotenusa mide 1, pues el cateto adyacente es igual a ET, ¿ok? Lo mismo pasaba de este lado, ¿no? Quizás no lo dije, pero como en este triángulo la hipotenusa mide 1,
el seno de alfa más beta pues tiene que ser su cateto opuesto, y aquí como igualmente como la hipotenusa mide 1, pues su cateto adyacente tiene que ser su coseno. Pero resulta que ET es igual al segmento PQ menos el segmento TS, y haces lo mismo. De nuevo considero primero este triángulo, y aquí el seno de alfa, esta vez lo hago con el seno de alfa, sería su cateto opuesto, TS, entre su hipotenusa, que es seno de beta. Despejo ahí TS y me sale que TS es seno de alfa por seno de beta. Luego saco coseno de alfa en este triángulo, en el RPQ, y tendría que ser su cateto adyacente, que es PQ, entre la hipotenusa, que es coseno de beta. Y eso ya me da APQ, que sería coseno de alfa por coseno de beta. De esta manera solo tienes que reemplazar estas dos expresiones aquí y vas a ver que tienes lo que se nos pide, lo que es la igualdad del coseno de alfa más beta, el coseno de la suma de dos ángulos. Si te das cuenta, PQ es coseno de alfa por coseno de beta, menos TS, pero TS es seno de alfa por seno de beta. Para la tangente de la suma de dos ángulos, pues lo único que tienes que fijarte es que aquí sería el cateto opuesto, que es EP, entre el cateto adyacente, que es ET, pero ya vimos que EP es el seno de alfa más beta y ET es el coseno de alfa más beta. Y al dividir esos dos, seno de alfa más beta entre coseno de alfa más beta, pues vas a obtener que te va a dar este cociente que ves aquí. Lo único que tienes que recordar es que para cualquier ángulo el tangente de teta es el seno de teta entre el coseno de teta. ¿Por qué? Porque recuerda que estamos en razones trigonométricas y tú puedes tomar cualquier triángulo que quieras, ¿sí? Para cualquier ángulo agudo. Y si te tomas un triángulo con hipotenusa que mide 1, como ya te lo había dicho, el cateto opuesto va a ser seno de teta y el cateto adyacente va a ser coseno de teta. Entonces puedes considerar esta igualdad, hacer las operaciones que tengas que hacer de este lado con base en las igualdades que acabas de obtener, y te va a resultar en esta. Y con eso fácilmente probarías estas tres. A continuación vamos a ver algunos ejemplos en cómo puedes aplicar estas identidades para que quede más claro este tema.